Nuevamente saludarlos a todos, darles la bienvenida. Esta es la tercera mesa de la Comisión Desafío del Futuro en temas de desafíos forestales para un Chile sustentable. En esta oportunidad corresponde tratar el tema de construcción y los desafíos que requiere ello para el futuro de Chile. Vamos a dar la palabra al senador Girardi, que nos va a dar algunas palabras introductorias y luego eh, Fran Silic va a hablar de cuál es la lógica, cuál es la operatividad y cuál es la finalidad de esta mesa. Así que, senador, si quiere compartir usted. Hola, ¿cómo están? Primero, bienvenidos, bienvenidas a todos. Bueno, la idea nosotros en el Senado tenemos la Comisión del Futuro, yo les comentaba en la mañana, cerca de 400 académicos, académicas, científicos y científicas de todo Chile trabajando en distintas comisiones que tienen que ver con las vocaciones de uso del territorio, con las potencialidades que Chile tiene en el siglo XXI. Y nosotros queremos hacer de esto una suerte de reflexión en lo que pudiera ser un proyecto país, una política de Estado, que tiene una transversalidad. Primero es transversal porque en esta comisión están representados todos los sectores políticos, desde el senador Coloma, pasando por Chaguán, Carolina Goich, de Urresti y yo. Y luego queremos una transversalidad también con los territorios, y queremos una transversalidad con el mundo académico, con el mundo universitario, con el mundo intelectual y con representantes de la sociedad civil y el mundo empresarial. Entonces, muchas de esas comisiones, algunas tienen 60, 70 componentes, por ejemplo, la acuicultura, donde nosotros pensamos que en el escenario del calentamiento global los ecosistemas terrestres no van a poder suministrar alimentación saludable a los 250.000 seres humanos que todos los días se agregan en el planeta, y por lo tanto los océanos van a tener un rol fundamental, y particularmente el ecosistema oceánico chileno, que es uno de los más productivos del planeta. Y entonces nosotros tenemos muchas vocaciones que son muy importantes en el siglo XXI, como la energía solar, el hidrógeno, la energía eólica, que podrían satisfacer las necesidades de todo el planeta desde Chile. O como Chile ya está satisfaciendo las necesidades de la exploración espacial, ya que tenemos 75% de la observación del espacio en los telescopios chilenos. Y desde Chile se van a descubrir los planetas habitables y la vida en el universo, eso es lo más probable. Y lo mismo sucede en distintas áreas. Ahora, Chile tiene de nuestro punto, tiene una fuerte vocación forestal por su territorio, donde 35% del territorio tiene solo vocación forestal, pero nosotros pensamos que producto de un conjunto de circunstancias, el desarrollo forestal en Chile es visto de manera, más bien hay un cuestionamiento, hay un prejuicio contra el desarrollo forestal, en muchos casos justificado, en otros no, pero nosotros tenemos muy claro que si queremos potenciar las capacidades y las oportunidades de Chile, hay territorios que tienen una vocación forestal y se debieran incorporar a un proyecto de desarrollo para el siglo XXI. Y además en el contexto del cambio climático, el impacto que tiene el uso de madera respecto al uso de cemento, por ejemplo, sería un tema muy interesante evaluar. Incorporar internalizar los costos que tiene el cemento respecto a la madera y ver efectivamente cuál de los dos tiene una menor huella de carbono y una mayor colaboración a la sustentabilidad. Pero lo que a nosotros nos parece muy interesante, mirando la experiencia de países nórdicos que han logrado desarrollar una madera de alto valor agregado, y eso tiene que ver con el modelo de desarrollo. Nosotros también creemos que en la medida que Chile sigue exportando commodities sin valor agregado, como exportar piedra a China, donde nuestro concentrado se funde allá y donde perdemos el oro, la plata, el bismuto, el galio, el germanio que se quedan en China. Hoy día el hidrógeno va a permitir tener fundiciones de hidrógeno en Chile. Y lo que pasa es que el modelo de desarrollo, mientras solo se relaciona con la renta de capital natural, es tremendamente poco equitativo y no genera igualdad. Puede generar crecimiento para unos pocos, pero genera grandes desigualdades y potentes facturas entrópicas y ecológica. Entonces también la idea de tener un modelo de desarrollo de economía circular, de bioeconomía, nos parece muy interesante, y el modelo de la madera es muy, muy importante. Entonces, ¿cómo nosotros pudiéramos transformar la madera en un producto estrella de Chile, el desarrollo de madera, de bosque?
en el contexto de que, por ejemplo, gran parte de la vivienda social y la vivienda en general, con una concepción estética además y de diseño, y los edificios y la infraestructura se pudieran desarrollar a futuro a madera. Eso significa que hay que hacer cambios, primero cambios culturales de la visión que la ciudadanía, el estatus que tiene la madera, y tenemos que relevarlo, transformar la madera en un producto estrella, el que usa madera, el que es el que le da estatus y no el cemento, pero evidentemente además de suponer todo un cambio cultural y todo un cambio normativo, significa también resolver problemas concretos, y por eso la Comisión Ecológica es muy importante, porque ahí tenemos que involucrar la ciencia para todo el tema y un cierto cuestionamiento a las plantaciones de exóticos, fundamentalmente de pino, que es el más usado para poder justamente generar evidencia científica que permita atenuar o en cierta manera entregar información basada en evidencia respecto al tema de biodiversidad, de uso de agua y de erosión a los suelos. Y yo creo que todos esos temas, por último, se pueden ir compensando. Al mismo tiempo, la madera, yo les comentaba también en la mañana, yo soy autor de la ley que prohíbe los plásticos y que prohíbe las bombillas y que prohíbe los platos plásticos y todo eso. Va a ser un gran potencial actor de reemplazo a través de los bioplásticos. Yo creo que hay una inmensa oportunidad. Entonces también hay que mostrarle a la ciudadanía y al país las potencialidades positivas que tiene la madera, desde el punto de vista de capturar y secuestrar carbono, desde el punto de vista de generar una tecnología que puede ser muy de punta. Por eso es muy interesante la comisión que acabamos de tener, de cuáles son las fronteras tecnológicas en que se está desarrollando la madera en el mundo, y al mismo tiempo poder resolver problemas, uno de los más agudos, que es la contaminación de plástico en los océanos, que pudiera ser resuelta por parte de la madera. Yo también, así como muchos, no soy partidario que la madera se use para la generación de hidrógeno verde, porque creo que tenemos un potencial en energía eólica y solar que es bastante más interesante para generar hidrógeno. Bueno, pero la idea es generar este ecosistema de una política pública, una política de Estado. Nosotros queremos tener un documento, ojalá en unos 3 meses más, que se transforme además en una ley marco para justamente incentivar esto, pero también tenemos la idea, como esto es transversal, de que este tipo de documentos se puedan entregar como elementos de posición a los constituyentes que participan en la convención constituyente y a los candidatos presidenciales. Dado que va a ser una iniciativa transversal y sustentada en evidencia científica, con la participación ojalá lo más amplia de todos los actores académicos, científicos, universitarios de todas las regiones del país que tengan interés, más de actores que tienen que ver con el emprendimiento, se pudiera plantear como justamente como una propuesta de un proyecto país transversal que cada candidato o candidata presidencial esté dispuesto a evaluar. Porque a nosotros nos interesa que esto no sea un tema de un grupo, un sector, porque si no, no va a tener esta mirada más estratégica. Y hoy día la política en particular es rehén de la inmediatez del corto plazo y justamente no hay reflexión estratégica, no hay proyecto país, no hay proyecto de desarrollo futuro. Entonces, en ese contexto nos parece muy interesante este tipo de reuniones, y están las 4 comisiones. En la tarde son 4, creo que, Franny, ¿no? En la mañana tuvimos una de bosque nativo, después tuvimos una de tecnología, esta de construcción, que me parece apasionante, esta evidentemente por el impacto que puede tener. Y tenemos en la tarde una ya de los aspectos más ecológicos. Yo les comentaba también que el miércoles tengo una reunión con el ministro Alamán, porque la idea mía es que el tema madera sea parte de la imagen país, como lo es la astronomía, como lo son otras áreas que son importantes y relevantes, de poner esto como un punto central de desarrollo estratégico de Chile al futuro. O sea, me quedo hasta acá, le doy la palabra a Frane, pero muchas gracias por la participación. Muchas gracias, senador. Sí, efectivamente son 4 comisiones. Una de ellas es construcción, la otra tiene que ver con la creación de una industria de alto valor agregado a partir de productos de nativo. La tercera tiene que ver con la frontera tecnológica.
y los desafíos que tenemos para alcanzar los países que ya nos llevan la delantera. Y la cuarta comisión tiene que ver con los ecosistemas naturales y los ecosistemas humanos. Sin duda la discusión más compleja va a estar en esa mesa. La comisión construcción tiene, a mi entender, un desafío doble. No solamente ver cómo hacemos para aumentar el valor agregado y cómo hacemos para aumentar la incidencia de la madera en nuestra sociedad, que es bastante poco partícipe del sector forestal. Pareciera ser que estuviera marginada de alguna forma de esa actividad, y mucho de lo que se puede hacer en madera, lamentablemente, no se hace en madera. Entonces tenemos por ahí un desafío, en el fondo, de recapturar el apego hacia la producción de madera. Y también tenemos el desafío de recuperar la sostenibilidad que se ha perdido simplemente producto del volumen. Tenemos una industria de la construcción que es extremadamente contaminante. 34% aproximadamente de los desechos que se generan a nivel mundial son de la industria de la construcción. La industria de la construcción solo en su proceso constructivo es más contaminante que todos los autos, buses y micros del mundo. Tenemos una falta de compatibilidad entre la cantidad de construcción que necesitamos generar, el impacto que tiene sobre el medio, y necesitamos de alguna forma entender cómo plantearnos una construcción que sea sostenible, ambiental, económica y socialmente. Y al parecer, el único material que tiene una hipótesis de viabilidad y de sostenibilidad es la madera. Está claro que entre el 5 al 8%, depende de cómo se mida, pero el 5% de las emisiones de CO2 a nivel mundial son el cemento. Y el cemento no tiene ninguno de los atributos que necesitamos para una industria de la construcción que sea responsable socialmente, que sea reciclable, que sea modificable, que tenga una vida útil larga. La vida útil del hormigón es de alrededor de 100 años, peor aún con lluvias ácidas. ¿Y qué hacemos entonces cuando en 50 años más la vida útil de la mayoría de los edificios que tenemos en el panorama de la ciudad hayan cumplido su vida útil y pongan en riesgo el habitar de la gente cuando venga un terremoto? Tenemos problemas contundentes que resolver a nivel de la construcción, y la madera aparece como una posibilidad de recuperar ese contacto con la naturaleza y además acercarnos de nuevo a una cultura maderera que debiésemos tener dado el impacto que el bosque tiene sobre nuestro territorio. Ese es el foco de esta mesa, es invitarlos a pensar en los desafíos que vamos a tener para llegar a un desafío futuro. No solamente centrarnos en la contingencia actual y ver cuáles son los problemas que tenemos actualmente para poder avanzar, sino que también plantear escenarios futuros y decir, bueno, ¿a cuánto vamos a aspirar? ¿Vamos a aspirar al 50, al 60, al 70% de la edificación en madera? ¿Cómo se llega ahí? Eso es, ¿qué significa en términos de madera? ¿Qué significa en disponibilidad, en volumen? ¿No es cierto? ¿Cómo tenemos que planificar hoy día? Tenemos que empezar a planificar para ese futuro, para tener disponibilidad de madera estructural a nivel país. También significa formar gente. ¿Cómo es posible que en Chile Valora la descripción del carpintero sea que es el personaje que hace los moldajes para el hormigón? Necesitamos entonces entender cuáles son los requerimientos técnicos de la gente que va a poner en obra la madera, pero también de la que va a planificar, de los arquitectos, de los ingenieros, y por lo tanto tenemos que también de alguna forma dimensionar el desafío en términos educativos. Luego también tenemos el desafío de superar el estigma que tiene la construcción en madera. Preguntando al público que no necesariamente tiene un conocimiento de la construcción en madera, se asocia la construcción en madera con una construcción que se incendia fácilmente,
que se recalienta en verano, que se pudre, que tiene una vida útil baja, que al momento de caminar se vibra entera y acústicamente está mal aislada. Hay una serie de desafíos que tienen que ver con volver a posicionar la madera como el estándar más alto de calidad. Si vamos a ver los estándares más sofisticados, tipo Passive House, Arca, Casa Clima, Minergie, todos esos usan la madera para poder lograr los estándares más exigentes. Entonces, ¿cómo pensamos ese futuro en el cual efectivamente la eficiencia energética, la calidad del aire interior, el control de la humedad interior, son parte de un ambiente saludable y son parte también de un ambiente que es mejor para la construcción en madera, que pone y justamente usa las ventajas de la madera para ponerla competitivamente en un mejor lugar que otros materiales? Entonces, tenemos desafíos de distinta índole, para lo cual tenemos que entender, tenemos que planificar ese futuro y tenemos que planificar una ruta crítica para poder llegar allá y tenemos que dimensionarla. Ese es el cometido de esta comisión. Solamente en términos operativos, ahora volviendo un poco a la parte de la reunión, estas reuniones van a ocurrir aproximadamente por 10 sesiones hacia adelante y van a ser semanales exactamente a la misma hora. Y vamos a tener que elaborar un cronograma y un paso a seguir para poder avanzar hacia este objetivo. Pero primero quiero dejar la palabra un segundo a quien quiera complementar o quiera dar su opinión breve. Somos varios en la comisión y necesitamos avanzar en esta hora y media por lo menos para entender el desafío y el tamaño de lo que tenemos que hacer. Gracias, Frane. Quisiera aprovechar de tomar la palabra. Sí. Sí. Bueno, primero que nada agradecer la invitación y la instancia que genera el senador aquí presente, también la instancia que genera el Senado a través de la mesa de Comisión de Futuro, porque la verdad es que a pesar de que han habido muchos intentos e iniciativas diversas en cuanto a posicionar a Chile como un país con potencia forestal, esta puede ser la primera instancia en que nos vemos múltiples colaboradores de forma bastante integrada a los diferentes sectores de esta industria, ¿verdad? Y como también decía el senador, esta es una de las mesas que efectivamente se ve bastante apasionante y también relacionada directamente con los desafíos de la contingencia, ¿verdad? Hoy día, en la mañana, justamente salió publicado en el EMOL la noticia de cómo el PIB cayó en todo el país un 5,8%, siendo los sectores más afectados servicio y construcción, ¿verdad? Y entonces también debemos hacernos cargo con esta mirada actual de toda la carencia en déficit en vivienda que se está generando y que está siendo absolutamente exacerbada con la pandemia, y que la madera va a tener ahí un escenario importante en el cual formar parte y liderar esas soluciones, ¿verdad? Y también en los indicadores de productividad. Todos nosotros que nos conocemos y nos vemos a diario en diferentes eventos e instancias sabemos que la productividad es uno de los grandes dolores de nuestra industria de construcción, los bajos indicadores de productividad y eficiencia de nuestras obras. Y afortunadamente la madera viene también de la mano a plantearse como uno de aquellos materiales y sistemas constructivos que presentan mejor características para ser industrializados, ¿verdad? Sabemos que la industrialización tiene beneficios en cuanto a que mejora los tiempos de reducción de las obras. Nuestras obras tienen en promedio un 30% de atraso y un 30% de sobrecosto, ¿verdad? Y también la madera tiene esta capacidad de ser un material que en relación a su peso tiene una alta resistencia estructural, que trabaja en seco y permite que vayamos poco a poco desfomentando el uso de esos otros materiales que generan tanta contaminación y uso de combustibles fósiles, ¿verdad? Por lo tanto, aquí, hoy día, más que nunca, trabajando de forma colaborativa y donde cada uno de nosotros también empieza a tomar un rol de embajador dentro de su propio sector, tenemos que derribar esos grandes mitos de la madera, proponiendo, ¿verdad?, esos estándares de calidad que habla Frane, y posibilitando la actualización de ciertas regulaciones, de ciertas normativas que permitan incentivar, y a través del apoyo de política pública. Por eso es clave que esté aquí
representantes del sector público, del Ministerio de Obras Públicas, de Vivienda, etcétera, podamos fomentar y generar instancias y acciones para que desde el Estado se fomente el uso de la madera, pero también todos nosotros, desde el sector privado, ¿verdad? Y desde la academia nos hagamos cargo de capacitar al capital humano que vamos a generar. Así que vuelvo a reiterar el agradecimiento de poder formar parte de este hito, porque sin duda hoy día toma bastante más relevancia que lo que hubiese sido esto un par de años atrás. Oye, una pequeña interrupción, Carolina. Mira, ayer hablé con el rector de la Chile, Enio Vivaldi, y está este proyecto de Carén, de la universidad, hacer un gran centro tecnológico de desarrollo en Carén. Entonces yo le propuse que te llamara para que sería muy interesante que ese proyecto se hiciera en madera, ¿ya? Que fuera un modelo. Entonces, justamente en esta idea. Entonces seguramente te va a llamar, yo leí tu nombre y tu teléfono. Sí, estamos, efectivamente Vivaldi, el rector, está muy entusiasmado con esta idea de la madera y de propiciar ahí esa instancia para que se vayan testeando y prototipando y vayamos mostrando evidencias concretas a la industria de que la madera es el próximo material con el que tengamos que trabajar acá en Chile. Creo que se nos fue la conexión del senador. Ahí está. Estoy mirando. Sí. ¿Alguien más quiere pedir palabras? Si quieren comentar algo, por favor hagan a través del chat el pedido. Francisca. Ya, no, yo solo quiero agradecer la invitación. Creo que lo conversamos con Fran, es una oportunidad súper importante para el sector de la madera. Aquí habemos varios que estamos trabajando hace tiempo en esto, pero la Alejandra del Infor, que tienen un proyecto de madera súper grande de transferencia tecnológica, desarrollo de productos, generan muchos datos sobre oferta y demanda. Susana Jara, el mismo, que tienen un programa también de desarrollo de madera, en el cual trabajamos harto. Está el Centro de Innovación de la Madera, con toda la investigación para llegar hasta 15 pisos, también trabajando con otras universidades. La Rosmarie de la Chile, que también hemos estado trabajando en varias cosas. No creo que se me pase nadie. Veo a Cecilia de la Universidad del Biobío, o sea, vemos varios que hemos estado trabajando hace tiempo, José Pablo Undurraga, y bueno, disculpa si se me pasa algo. Yo solo quería plantear muy breve que creo que en términos de, hay desafíos grandes en términos de oferta y demanda. En términos de demanda, yo creo que hay mucho espacio para avanzar. Hoy en día en vivienda, del MIMBU lo saben bien, tenemos 20% de participación de estructuras de madera en viviendas de 2 pisos. Cuando ya empezamos a subir en altura, esa participación se hace muchísimo menor. En edificación no residencial, creo que no llegamos ni al 10%. Ahí también hay muchas oportunidades de generar edificios públicos con todos estos sistemas constructivos y el confort y bueno, todos los beneficios que hemos conversado que tiene la madera. En términos de oferta también hay desafíos, ¿cierto? Nosotros, yo creo que la mayoría de los que estamos acá estamos porque las pymes de los aserraderos de nuestro país fortalezcan sus capacidades tecnológicas y puedan generar productos de ingeniería, productos de calidad. Es una industria muy atomizada, ¿cierto? Hay más de 1000 aserraderos en Chile de distintas dimensiones, desde muy pequeños hasta muy grandes, y en el fondo la idea es que esto se pueda fortalecer, estos más de 1000 aserraderos que hay y plantas de tableros que ya son un poco más grandes, para poder satisfacer esta demanda, que sea del propio territorio en el fondo, y con todos los beneficios que trae a sus comunidades, etc. Eso en términos de dimensionar la oferta y demanda, lo que decía Fran. En términos del tema de capacitación, yo creo que también todos hemos conversado sobre este tema, que es súper relevante. Hay una serie de liceos técnicos, aproximadamente 15 en el país, que ven temas de construcción y también de madera. De cierta manera hemos trabajado con ellos, queremos trabajar de manera más fuerte. Hay toda una actualización de competencias que hay que hacer para una industria que hoy en día no está desarrollada en un 100%, por lo tanto hay que ir calibrando ahí cómo se generan las capacidades y se generan los empleos al mismo tiempo para que estas personas se vayan insertando con estas nuevas capacidades en el mercado laboral.
Y nada, yo creo que el desafío también es compartido en términos de transmitir estos beneficios de las construcciones en madera a las personas, a la gente que usa los edificios, que vive en ellos. Ahí nosotros, bueno, hemos hecho, yo creo que ya hay bastante más conocimiento, probablemente falta mucho más, pero hoy en día en Estados Unidos la construcción en madera es 80%, los hoteles son en madera y nadie se da cuenta, los edificios de 4 pisos lo son también en otros países, entonces es un tema que yo creo que va a ir avanzando y que por supuesto tenemos que seguir impulsando. Eso, gracias. Susana, perdón, Catherine primero pidió la palabra y luego Susana. Gracias, Frane. Muchas gracias, senador, por la oportunidad de participar también en este grupo. Creo que en mi experiencia desde el sector construcción en el lado privado y lo que es el Consejo de Construcción Industrializada, y lo que hemos podido ver en misiones al extranjero, especialmente a Australia, la atracción desde el sector privado es tremendamente importante para hacer estos cambios de paradigma o acelerar procesos, porque si bien toda la transformación de la industria en términos de oferta y demanda, pero de preparar una oferta de producto y servicio es tremendamente relevante, cuando un actor potente entra en el mercado y empieza a innovar, incluyendo madera en sus proyectos, eso cambia radicalmente el desarrollo. Es lo que pasó en Australia con el desarrollador Lendlease, inmobiliario, que entró con proyectos piloto en madera sin tener una oferta de CLT en el país. Importó la madera desde Europa, importó las capacidades, pero gatilló un movimiento rápido y finalmente el país fue desarrollando sus propias plantas y sus propios procesos productivos. Entonces, a lo que voy es no esperar que ya esté listo el desarrollo de la oferta a nivel nacional, sino que tratar de acelerar procesos, aprovechando el poder de compra del Estado, aprovechando que hay ya algunos desarrolladores inmobiliarios potentes a nivel país que podrían estar interesados en incursionar en innovación en esta materia y que tal vez lo que necesitan es un respaldo de que se va a crear el ecosistema detrás de un impulso que puedan dar. Pero hay señales que son muy potentes a nivel de mercado que marcan la pauta, generan una brújula y creo que tal vez hace algunos años atrás el problema cultural de asociar la madera a un material precario era muy potente, pero creo que eso ha cambiado mucho el último tiempo. La ciudadanía está muy consciente del consumo responsable, hay una tendencia muy potente hacia la economía circular que podemos aprovechar. El cambio climático no era tema hace un par de años atrás, hoy sí, y las oportunidades que tiene la madera de ofrecer soluciones súper concretas y finalmente acción por el clima en objetos o en elementos de uso cotidiano es algo que podemos aprovechar a favor para un desarrollo en la materia. Así que creo que hay mucho, yo al menos soy muy optimista de lo que se puede lograr, pero es importante ver cuáles son las teclas clave a apretar para avanzar más rápido en este tema. Gracias, Catherine. Susana pidió la palabra. ¿Se me escucha? Porque tengo siempre problemas de que no me escuchan bien. Voy a tratar de hablar fuerte. Bueno, primero agradecer la invitación y la gran iniciativa que ha hecho el senador. Es algo muy importante para el área de la construcción en madera. Yo represento al Ministerio de Vivienda y como Ministerio de Vivienda ya hace varios años hicimos un diagnóstico, vimos las acciones que teníamos que hacer. Hoy día ya tenemos constructoras dispuestas a construir edificios en media altura en el sur y que esperamos que se inicien este año las obras, pero nos falta avanzar con una mirada de construcción industrializada. Y en eso estamos nosotros como ministerio hoy día trabajando a apoyar también en todo lo que tiene que ver con capacitación, difusión. Los estigmas siguen un poco en el área de vivienda social. A nosotros nos toca la parte más vulnerable y las familias tienen que entender que la construcción en madera también requiere ciertas mantenciones, ciertas condicionantes que deben ser respetadas para este tipo de construcción. Por lo tanto, también hay que hacer un trabajo social ahí en las construcciones que hagamos en el área de vivienda.
es un desafío también. Pero quería centrarme en el tema de lo que dijo Frane también de la mano de obra, porque hoy día no pensamos en un albañil común y corriente, sino que lo que necesitamos es virar hacia una construcción industrializada, donde se hace en planta, la construcción controlada, con el tema de la eficiencia energética. Ya no puede haber un diseño asociado al confort y a cómo el clima nos va dando, demostrando en el fondo de que se cumplan estos paradigmas negativos que se habla del sobrecalentamiento en el verano. Eso no debe ser si es un buen diseño. Entonces, la planificación, la construcción desde el diseño combinado con el industrializador y combinado también con el que construye, hoy día es una necesidad. Tenemos que avanzar con una construcción que vaya desde esos 3 tópicos desde el inicio, aguas arriba. Y ahí es donde nosotros ya tenemos un poco de experiencia, hemos tenido aprendizajes con construcciones que hemos intentado hacer, y este año, como se van a hacer estos edificios en media altura, lo más probable es que vamos a seguir con los aprendizajes y en el fondo avanzando hacia lo que queremos. Y yo encuentro una muy buena noticia, agradezco, realmente muy positivo lo que se va a lograr en esta comisión de construcción, porque están todos los actores, y eso yo lo celebro. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Cristian, senador, ¿quiere hablar? No se escucha, senador. Los voy a dejar porque tengo una reunión en el hospital de la Universidad de Chile, porque estamos trabajando ahí con ingeniería y con la idea del hospital digital como un piloto ahí en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Solo les quería hacer una petición. Seguramente Fran y Matías le van a proponer que tengamos un chat colectivo de todos, y yo les quiero pedir que sería para mí muy interesante si pueden subir ahí información sobre construcción en madera, o sea, todos los papers, información interesante. Acuérdense que, bueno, yo en lo particular no soy experto en el tema, me interesa que el resto de los senadores conozcan lo que se está haciendo en Chile, en otros lugares, y tengamos una mirada un poco más de frontera de lo que significa la construcción en madera, lo que puede significar, qué se puede hacer. Así que les pido ahí a todos y al ministerio que si tienen algunos estudios también los envíen. Y lo otro que me parecía interesante, Fran, es lo que planteaste al principio. Esta idea del impacto que tiene la construcción en cemento en términos de los desechos que genera, las emisiones que produce, y hacer una pequeña comparación. Me parece súper importante. Bueno, los dejo, así que muchas gracias. Gracias, senador. Cristian, tenías la palabra. Bueno, gracias, Fran. Y agradecerle al senador, pero bueno, en todo caso quiero agradecerle la invitación a este súper interesante grupo. Me alegra también que esté la Cámara Chilena de la Construcción, porque ahí representada por don Luis Vaz, porque la Cámara, la verdad es que yo tuve también algunos años trabajando en la Cámara y conozco lo cercano que es con el mundo del hormigón, y por lo tanto hay que partir muchas veces derribando mitos en algunas asociaciones gremiales, donde efectivamente la materialidad de la madera, por lo menos lo que yo recuerdo, prácticamente no tenía ninguna cabida o había poca conversación respecto a esos temas. Solo me atrevo a sugerir, porque la verdad es que yo trabajo en el Centro de Innovación en Madera, soy el director ejecutivo del Centro de Innovación en Madera de la Universidad Católica, y tenemos un vínculo muy fuerte con las empresas, no solamente las forestales, sino que también con empresas constructoras e industrializadoras. Y la verdad es que celebro que haya un esfuerzo importante por desarrollar la política pública, que creo que es fundamental, y uno lo ve todo el esfuerzo que han hecho los países por desarrollar la política pública, pero también hay un montón de problemas súper aterrizados y concretos que tienen las inmobiliarias, las constructoras y las industrializadoras. Por lo tanto, me atrevo a sugerir la posibilidad de que en alguna de las instancias eventualmente se pueda invitar a algunas empresas para conocer los problemas reales, porque efectivamente cuando uno va a ver un proyecto, me tocó la semana pasada, para poner un caso súper concreto, fuimos a visitar un proyecto en Casablanca, que está desarrollando una socia
de la Cámara Chilena de Construcción, donde el primer piso era hormigón, Baumax, segundo piso, madera, E2E. Un proyecto espectacular, pero cuando uno entra en los detalles, es donde dice, la industrialización tiene un problema financiero súper complejo. Entonces, no solamente acá hablar con las forestales, sino que hay que hablar con la asociación de banco, la asociación de aseguradoras, porque hay un problema financiero tremendo y la manera en cómo se contabiliza, y todos los anticipos que quedan. Entonces, hay un montón de problemas prácticos que me imagino que todos acá conocen. Entonces, yo creo que me parece extraordinario lo de la política pública, y yo soy un gran fanático de la política pública, pero también creo que tenemos que hacernos cargo de los problemas súper pedestres, porque si no resolvemos esos problemas, las industrializadoras no van a avanzar. Las constructoras, conocemos a las constructoras, son súper aversas al riesgo, y por lo tanto, si no facilitamos el camino para que las constructoras se acerquen, la verdad es que va a ser súper difícil. La semana pasada, o esta semana más bien, tuve una experiencia súper interesante con una empresa que se acercó, que, digamos, generamos una conversación y nos dijo, yo quiero hacer un proyecto en madera. Eso es muy raro que ocurra. En general, todos tratan de mantener lo que saben hacer y donde tienen la maquinita bien aceitada y donde saben que van a ganar X pesos, y ellos mismos nos dicen, sabemos que en este proyecto probablemente no vamos a ganar plata, pero sí creemos que es un primer paso que hay que dar, y si una empresa constructora grande en Chile no es capaz de dar un paso por hacer cambio, la verdad es que no lo va a hacer nadie. Entonces, insisto, ojalá que podamos tener instancias dentro de las 10 reuniones que tiene contemplado este plan, podamos invitar a algunos actores reales que se embarran los pies y las manos, porque creo que es la única manera en que vayamos haciéndonos cargo de los problemas reales que tiene este desafío. Así que muchas gracias por la invitación, Frane, y obviamente extendida al senador. Muchas gracias, Cristian. Alejandra quería hablar. Sí, muchas gracias, Frane. También agradecer la invitación. Quiero destacar, como varios han dicho ya, contar en esta instancia con varios actores del sector público, privado, de la academia, y la importancia también de articular varios temas que en general hemos estado conversando con varios, nos encontramos siempre en distintas mesas de trabajo, en distintas instancias, pero muchas veces vamos viendo los temas por separado, y la importancia de poder coordinar y articular estos temas, como son, por ejemplo, trabajar en identificar más claramente cuál es la demanda de construcción en madera, sobre todo que viene desde el sector público, tanto a través de MIMBU como a través del MOB y la Dirección de Arquitectura. Hay una planificación importante de construcciones en madera, y cómo esto se tiene también que vincular y relacionar con la oferta, para poder tener una planificación clara respecto de cuándo, por ejemplo, se van a requerir las partidas fundamentales en cada una de las obras, y poder de esa forma vincular oferta y demanda, que siempre ahí tenemos algunas descoordinaciones con respecto a si es que es suficiente la oferta que hay para la demanda que se proyecta. También me parece importante que podamos avanzar en el trabajo, y qué bueno que esté mismo, y qué bueno que también desde el sector público podemos aportar en el trabajo de certificación de calidad de la madera y de avanzar en las normativas. Desde Infor hemos estado trabajando en, como decía Francisca, en generar información estratégica para el sector, pero también en temas bien específicos que tienen que ver con generar información para madera estructural para la construcción, información técnicas para distintas especies madereras, tanto nativas como exóticas, de manera también de poder incorporar estos resultados en la normativa y poder apoyar desde la investigación en avanzar en este aspecto. Y lo mismo con productos de ingeniería en madera, poder caracterizar y desarrollar distintos productos en ingeniería que también son tan necesarios para incorporar distintas alternativas para la construcción en madera. Y me parece clave también que podamos avanzar en comunicar todos los beneficios de la construcción en madera, promover la construcción en madera en el contexto de una política de Estado con vista a la carbono neutralidad al año 2050, y relevar el potencial de la madera. Bueno, conocemos todos los atributos de sustentabilidad, pero también específicamente en la eficiencia energética y en sistemas constructivos de alto desempeño energético, que además pueden ir acompañados del desarrollo de nuevos materiales sustentables y de nuevos productos. Y ahí también rescato lo que decía Cristian sobre incorporar a las empresas, y no solo a las grandes empresas, también hay pequeñas empresas que están innovando especialmente en las regiones, en distintos, por ejemplo, en sistemas de prefabricación, etcétera, que son empresas que han avanzado bastante en este tema, y que sería interesante también conocer su experiencia y ver cómo se puede potenciar el desarrollo de estas empresas locales.
Gracias a todos por sus palabras. Yo creo que estamos alineados y la verdad es que este tema lo hemos conversado varias veces y sabemos que efectivamente la madera tiene un potencial gigantesco y que también tiene deficiencias que derivan desde probablemente desde una mala calidad de la madera en algunos casos, hasta un mal uso, ¿no es cierto? Y un mal diseño y un problema pues, de dimensionamiento de cuáles son las exigencias mínimas que tiene que tener una edificación en madera para realmente ser considerada como algo, como un producto deseable. Tenemos en Chile un problema, creo yo, también en la definición de la durabilidad que tiene que tener la edificación. Sabemos todos que el costo de la edificación es cada vez más caro relativo al ingreso promedio, y si la vivienda dura 30, 40 años, 50 años, resulta que el sector más vulnerable de la población que invierte en su vivienda, lo que no invierte en ninguna otra cosa, es la inversión más cara que puede hacer en su vida, al cabo de 30, 40, 50 años tiene que volver a hacer la inversión y es aún más caro, y entonces el círculo de la pobreza no solamente se perpetúa, sino que se acentúa. Entonces tenemos un problema también de una responsabilidad de cómo planificamos el futuro. Los requerimientos que le vamos a exigir o que vamos a poner en la vivienda social, por ejemplo, también son temas sensibles. Hoy día estamos en una cierta condición, pero por cierto que tenemos que avanzar y tenemos que seguir progresando más rápido. Y si nos imaginamos ese futuro, también tenemos que ser capaces de dimensionar o visualizar qué cambios queremos hacer y tener una hoja de ruta, no solamente para que nos podamos preparar nosotros, para poder entender qué investigaciones hay que hacer, o también para que las empresas puedan prepararse e irse de antemano sabiendo qué cambios vienen y no pillarse de sopetón con algunos cambios, o encontrarse en un escenario en el cual nada cambia y por lo tanto sigue la permanencia de malas prácticas. Entonces, la invitación a crear esa hoja de ruta, en el fondo a poner una mirada prospectiva, mirar hacia adelante, qué queremos hacer, hasta dónde queremos llegar, en cuánto tiempo. Y luego empezamos hacia atrás. Eso es, por un lado, una mirada y una forma en que lo vamos a hacer. Y otra manera y otro input que necesitamos para poder plantear esta estrategia es dimensionar cuánto. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué vamos a querer comprometer al Estado con su demanda que efectivamente podría eventualmente canalizar a través de la construcción en madera? Supongamos que en un escenario futuro, progresivamente vamos avanzando hacia hasta un 50%, un 60% de la edificación pública en madera. ¿Qué significa eso en términos cuantitativos, en requerimientos de madera? ¿Qué significa eso en términos formativos? Y cómo tenemos que prepararnos para poder llegar a ese objetivo. Ese va a ser el desafío en las próximas comisiones. Antes de pasar a un poco a ver si es que estamos alineados con el método y con los requerimientos temáticos, en el fondo, para poder resolver este problema, quería decirle, yo estoy a cargo de la coordinación del comité central. Entonces no quiero monopolizar todas las discusiones. Mi participación en las próximas sesiones de esto, por cierto, yo voy a estar acá, pero voy a estar como integrante. Y quería proponer a Carolina Briones del CETEC como coordinadora del grupo, básicamente, porque va a tener a cargo la coordinación de los distintos temas, ¿no es cierto?, de mostrar la agenda de las 10 sesiones que tenemos hacia adelante, de hacer las invitaciones a las personas que nosotros queramos invitar. Por cierto, Cristian, absolutamente tu moción de invitar a empresas, ningún problema. O sea, es justamente, necesitamos ese input, necesitamos la dosis de realidad, necesitamos entender de alguna forma en qué situación estamos. O sea, no solamente pensar a futuro, sino que necesitamos entender cuál es la diferencia que nos separa de ese futuro, y necesitamos, por lo tanto, una radiografía de lo que está sucediendo hoy día para poder arreglarlo, claramente. Y también es cierto que necesitamos
no solamente las grandes y las más vistosas que aparecen en las revistas, sino que también podríamos querer que aparezca una pyme que nos cuente el dolor que tiene, porque lamentablemente en la industria de la construcción pareciera ser que la pyme está como mal representada, no existe como un gremio de pymes, no sé, una cosa por el estilo, y creo que hay un dolor ahí por parte de la industria de la construcción que lo palpamos en la calle, que también debiese ser sujeto de revisión y de una mirada y de una propuesta, ¿no es cierto? Así que eso, yo quiero hacer esa propuesta y no sé si hay alguien que se oponga o quiera proponer a alguien más como coordinación del grupo, pero dado que Carolina nos ha acompañado desde el principio en la conformación de las otras mesas también, me parece que es adecuada para el cargo. Yo había, o sea, había ahí Francisco. pedido la palabra, no quiero interrumpir, no, pero primero, Dale. no, yo Muy estoy confianza, 100% de acuerdo que sea la Carolina y aprovecho además que no lo comenté antes de agradecerle a Fran y a la Carolina que están de hecho desde el principio, hace tiempo ya trabajando en este tema, el desafío gigante, las 4 mesas, cada una con su complejidad, así que nada, o sea, fuerza y ánimo para que en 3, 4 meses logremos aprovechar esta oportunidad que es súper grande, yo creo, que de verdad que la tenemos que aprovechar, así que yo creo que aquí hablo por todos porque cuenten con el equipo para ir sacando los productos que sean los más eficientes que definamos en conjunto para poder mover la balanza y poder o sea, generar, yo creo que una de las cosas va a ser también generar políticas públicas interesantes que permitan hacer avanzar más a la construcción en madera de lo que está ahora. Así que yo apoyo la moción de Carolina, aprovecho. Gracias. Ya no hay más palabras pedidas, supongo que el silencio otorga en este caso. Sí. Carolina tenía la palabra después, no sé si Alejandra había alcanzado a hablar, que la había pedido antes. Solamente hacer una consulta desde mi falta de experiencia. Dentro de los desafíos de la construcción, yo entiendo que la madera es como el gran tópico, pero me cabe la duda si es que no hay otros elementos que vengan del sector forestal que hoy día se usan en construcción en otras partes del mundo y no en Chile. Como, no sé, resinas, creo que hablamos en otros temas o algún otro insumo. Yo diría que el gran ausente acá en toda la cadena es la aislación en base a madera. Eso, sí. Es lejos el que más hace falta. Sí. Porque hoy día la aislación la hacemos con poliestireno, que es altamente tóxico y si se inflama te mueres por los gases que inhalas. O lo haces con lana mineral. Y ambos productos, si bien tienen una buena aislación térmica, luego no tienen los comportamientos dinámicos que tiene la lana de madera. Y sirve muy bien para climas más mediterráneos y además, bueno, es una alternativa sostenible. Entonces ahí en términos de aislación de madera, por supuesto que hay desarrollo de productos, pero eso yo creo que pertenece más a la comisión de frontera. ¿No es cierto? Hay nuevos usos de madera, cómo podemos generar y cómo podemos impulsar esos materiales. Acá hay requisitos suficientes para la construcción en términos generales como para alimentar la discusión. Y un último punto que antes de volver al tema, yo creo que va a ser importante que de cierta forma esto no se vea como una iniciativa caprichosa hacia la madera. Yo lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir acá, si aparece un material más sostenible me cambio. Entonces, no es un problema de la madera por la madera. Es un tema de que la madera es la alternativa más sostenible. Entonces, en realidad, el enfoque
de lo que planteemos tiene que estar orientado hacia la sostenibilidad. Debemos encontrar aquellos requisitos y aquellos mecanismos que le pongamos a la construcción de manera que sea más sostenible, de manera que sea más sana. Pre-pandemia, el 80% del tiempo, o y más todavía, de nuestras vidas lo pasábamos al interior de una edificación. Por lo tanto, un ambiente saludable no puede ser un lujo, es un derecho. No podemos pretender que nuestras reglamentaciones hagan que sea factible construir un ambiente que no sea sano. Y estamos al debe en varios aspectos. Entonces tenemos que pensar en ese futuro, pensar en ese cronograma, y que ese cronograma se transforme efectivamente en un incentivo, por decirlo de alguna forma, indirecto hacia la madera, porque al final del día la madera es la que mejor cumple los criterios. Carolina, ¿quieres tomar tú el control? Sí, igual varios después de mí, al menos Susana pidió la palabra, solo para terminar de complementar la idea, también se ocupa por el plano expandido, y eso lo que define finalmente un círculo en que volvemos a la contaminación, ¿verdad? O sea, estamos ocupando madera por una parte, pero por otra parte estamos llenando nuestras construcciones de elementos contaminantes. Entonces, uno de los enfoques que también se tiene que trabajar en esta comisión es los estándares de calidad. ¿Cómo aseguramos que utilizando madera nos enfoquemos en eso, definir esos estándares de calidad? Y yo también comparto la idea de que ya el ítem madera, Matías, es suficiente para esta comisión. Yo creo que de ahí todos los otros derivados de la actividad forestal pueden estar tomados por las otras mesas. En ese sentido, Frane, creo que es importante comentar cuáles serán los focos de las otras mesas, porque de alguna forma no todos los que están aquí presentes han participado de la reunión central. Si tú quieres, yo puedo compartir el PDF donde se resume brevemente y que tú nos des esa mirada, no puedo compartir, pero si tú nos das esa mirada resumida de las otras mesas para que sepamos y delimitemos cuál van a ser nuestros alcances, el de las otras, donde no tenemos que meternos, y luego podemos revisar la programación o esbozar cuáles deben ser las diferentes etapas de trabajo. Ya, sí, efectivamente, existen 4 comisiones. A ver, volviendo al objetivo general. El diagnóstico, yo creo que todos lo tenemos claro, el sector forestal tiene unos problemas gigantescos. Cuando viene alguien de afuera de Chile y ve que el sector forestal es mal visto, se agarra la cabeza a 2 manos y no puede entender qué es lo que está pasando acá, cuando en el resto del mundo el sector forestal es visto como el gran defensor y el gran promotor de la naturaleza. Hay un desapego, hay una desafección de la sociedad en general con respecto a la actividad forestal. Y eso uno podrá tener distintas miradas y distintos porqués, pero al final del día muy probablemente está ligado al bajo uso que hace nuestra sociedad con respecto a la madera. Y por lo tanto, hay poca pyme. Comparativamente con otras sociedades que hacen un uso igual de intensivo que nosotros, tenemos aproximadamente 90 veces menos pyme asociadas al sector forestal maderero que lo que tienen otros países. Generamos 7 veces menos empleo, 6 veces menos empleo y 7 veces menos ingresos por metro cúbico procesado en el país. Entonces, hay un camino largo por recorrer, y por supuesto que gran parte de la población no entiende para qué sirve el sector forestal. Pareciera ser que fuera solamente una depredación que termina yéndose hacia el exterior del país y no deja una fuente laboral, un ingreso, una estabilidad o un bienestar de cualquier tipo al interior del país. Entonces hay una política general que hay que armar, que tiene que ser una visión transversal, consensuada entre distintos actores que tienen que ver con la academia, con la sociedad, con las empresas y con el sector público. Y tiene que estar distribuido territorialmente y tiene que haber idealmente de todo tipo de paridades que ya sabemos que tienen que existir.
ese es el desafío general. Ahora, ¿cómo se implementó esto como para poder ir atacando este problema que es altamente complejo? Entender que hoy día el pino tiene destino primario pulpa, pero luego, si lo vemos desde el punto de vista de la construcción, el pino es el material ideal, o por lo menos la especie maderera ideal que tenemos acá en Chile para poder construir. Por sus dimensiones, por sus características técnicas, tiene una posición bastante difícil de discutir con respecto al uso estructural. Ahora, sabemos también que entre el 14 y el 18%, dependiendo de cómo se mida, y también dónde se mida, quizás es injusto medirlo en todo Chile, porque en una buena porción de Chile difícilmente va a estar construyendo en madera. Aunque se puede, como lo demostró el CIM en general. Una buena porción está ocupada hoy día y sobre todo en nuevas edificaciones por otras materialidades y otros productos que han desarrollado un mayor valor que la construcción. Entonces, el objetivo de esta comisión es cuantificar el desafío y calificarlo en el sentido de decir, bueno, cuánto tenemos que poner en la mesa en los próximos años y bajo qué condiciones. En el fondo, si vamos a seguir promocionando el uso de la madera, bien, pero no podemos hacerlo en las condiciones que lo hicimos antes, porque ya sabemos que el resultado en construcción, si es que no hay algún tipo de regulación más estricta, termina en una mala apreciación de la sociedad. Por lo tanto, no podemos seguir con las reglas que teníamos antes. Tenemos que poner un estándar que de verdad asegure la durabilidad del producto y asegure su reciclabilidad y su economía circular real. Porque no podemos estar impregnando con CCA, por ejemplo, y pensar y hablar de sostenibilidad y hablar de economía circular. Todo eso se va a las pailas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué necesitamos equilibrar para poder llegar ahí arriba? Ese es nuestro cometido. La otra comisión, la siguiente, es la de Nativo. La de Nativo tiene un desafío parecido al nuestro, en términos de dimensionar y cuantificar la industria necesaria para poder hacer un aprovechamiento y generar productos de alto valor agregado a partir del nativo. Sin meterse mucho en la parte del manejo, sino más bien identificando los potenciales y los desafíos que existen para la creación de objetos, mobiliario, terminaciones en madera, recuperación patrimonial. Hay una serie de aspectos que se pueden conjugar y que tienen que invitar a soñar más allá del valor agregado que está en el sector, que piensan que una multiplicación por X es suficiente cuando en realidad debiera ser por 20X o por 100X. ¿No? Entonces, ahí hay un potencial que aún por destrabar y que tenemos que planificar a futuro. La tercera comisión tiene que ver con los desafíos, tanto por el lado, hoy día por lo menos en la comisión imaginaba que podía haber una discusión transversal, pero la verdad es que probablemente se va a terminar separando en dos grupos. Uno que se va a dedicar a todos los desafíos que tenemos en robótica y manufactura avanzada aplicado a la transformación de la madera, y otro que tiene que ver con nuevos usos de la biomasa. Generar nuevos tipos de productos a partir de la madera, todo eso también tiene una mirada estratégica. Y la cuarta comisión es la que va a discutir todos los temas de ecosistemas naturales y humanos, y por lo tanto el modelo económico del sector forestal va a estar en discusión ahí. Va a estar en discusión también el impacto sobre el agua, el impacto de los incendios. Va a estar también ahí la concentración o la distribución territorial de los recursos. Va a haber una serie de factores y de temas a discutir que son complicados, sin duda, pero que si pensamos o si queremos pensar en un desafío futuro a nivel país, esos temas no se pueden obviar. Tienen que estar discutidos y tienen que estar discutidos con todos en la mesa. Entonces, ese es el mix que va a llegar luego al Comité Central, y el Comité Central tiene que, de alguna forma, definir cómo y cuáles cosas se van a poder hacer, en qué plazo, y agarrar el conjunto de actividades e iniciativas para tener una visión panorámica integral del problema.
Carolina, Sí. vuelta a ti. Si no hay otra persona que quiera pedir palabra, quisiera comentar que, bueno, como ya ha dejado entrever, Frane, Susana está pidiendo la palabra. sí, ¿viste? Sí. Susana, tienes que activar tu micrófono. Sí, yo lo que quería un poco agregar también es que se ha hecho encuentro desde el ámbito que no soy forestal, más la comunicación respecto del tema forestal en Chile. Porque en el fondo hay un estigma de mala imagen del área forestal. Creo que se habla, hay una separación y no hay una información clara respecto de los bosques propios de acá, que son los nativos, y los exóticos. Siempre se habla que hay una invasión, es decir, es muy mal visto el pino radiata para el público en general, estoy hablando. Y por eso todas las noticias que salen respecto de los incendios, y si uno lee las redes sociales, es casi una alegría porque están pasando estas cosas. Entonces, yo creo que aquí hay un tema que no es de esta comisión, pero hay algo que hacer al respecto porque creo que no se ha informado bien respecto de cuál es el espacio que tienen los bosques exóticos versus los bosques nativos y qué ha implicado esta política de años que se ha dado en el área forestal de seguir plantando pinos, porque la gente cree, el público en general, que al plantar pinos estamos dañando nuestro propio país en el fondo. Entonces, es tan negativo el sistema que decirle al público, nosotros que estamos en la segunda fase, ¿cierto? Esta parte es de la parte productiva de la madera, es decir, oye, ustedes están construyendo con pino, siendo que lo más malo es usar este bosque exótico en el fondo. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de difusión mal abordado y creo que hay que hacer algo al respecto para cambiarle la cara desde el ámbito de los bosques. Luego, desde el ámbito de la fase productiva, ahí, claro, nos faltan muchos temas de control de calidad, de disposición y de planificación, porque cuando se construye en madera, no es como se construye en otras materialidades, y no en muchas, hay otras que también tienen los mismos problemas, de que tú planificas hoy y el otro mes estás pidiendo los materiales y te llegan a la obra. Aquí hay una planificación estratégica que hay que hacer mucho antes para que esté a la disposición del producto. Pero yéndome al tema de las políticas públicas específicamente, porque estoy haciendo un súper resumen, el tema de las políticas públicas, hoy día la política que tenemos, y por eso la planteo para que se entienda lo que hay hoy día y lo que el Senado quiera abordar mañana, lo que hay hoy día es que nosotros no beneficiamos a una materialidad sobre otra, lo he hablado en muchos encuentros que hemos tenido, y por lo tanto la madera y la construcción en madera debe demostrar que es productiva y competitiva, ¿ya? Y con estos tópicos relevantes es que la madera tiene que ser competitiva con el hormigón, competitiva con el acero. Así ha sido planteado la política pública en el Ministerio de Vivienda. Por lo tanto, hoy día estos edificios que tenemos que ya postularon y que se adjudicaron son edificios que están demostrando ser competitivos para la construcción en Chile, en el programa habitacional de S19, que es un programa que los que estamos aquí lo conocemos, la mayoría yo creo, donde se integra la parte integración social, o sea, a la venta y a la vivienda a familias más vulnerables. Entonces, ese programa hoy día, al menos son pocas las empresas, es verdad, que se están atreviendo, pero van a cambiar el paradigma, pero no se va a lograr del todo si no lo potenciamos desde antes, insisto, desde la parte bosques, luego desde la parte de difusión de estos edificios y finalmente también del monitoreo de cómo funcionan estos edificios. Porque lo que nos pasa a veces también
en el área de vivienda es que las familias, sobre todo las familias vulnerables, les cuesta entender el proceso de cómo ellos tienen que mantener la vivienda. Aquí no es llegar y romper un muro. Todas esas condicionantes van a tener que estar trabajadas con las familias, y menos si estamos hablando de edificios. Entonces, aquí hay un trabajo arduo, pero la política pública hoy día es transversal, igual para todas las reglas del juego. Aquí no hay una materialidad sobre otra, y por lo tanto, yo creo que primero tenemos que trabajar con lo que tenemos para luego proponer ciertas iniciativas que tengan un feedback, porque también en el ministerio nos ha costado entregarle más recursos a ciertos proyectos de innovación, por ejemplo. No tenemos tenemos un subsidio base y no tenemos forma de decir, estos proyectos de madera mantienen un concepto de innovación, por lo tanto hay una estrellita más, como dicen, y les podemos dar más financiamiento. Eso también está limitado. Entonces, yo creo que aquí nos toca una tarea súper relevante, pero también entre todo lo que vamos a hacer acá, creo que hay que hacer políticas de difusión muy claras para que no se siga estigmatizando el tema del pino radiata. Sí. Fran, Gracias. hay unas preguntas, sí, que están surgiendo en el chat. Sí. Pero yo pedí la palabra. Sí, dale, Francisco. No, que yo creo que en relación, es para cerrar porque en relación a lo que dice Susana, yo encuentro que, claro, es ideal que estemos en un escenario donde, como ocurrió ahora, que empresas vayan haciendo desarrollo tecnológico y por su propio mérito, en el fondo, compitan de igual a igual a otros sistemas competitivos. Pero lo que ocurre ahora es que nosotros estamos muy atrasados en desarrollos constructivos en madera, no sé si muy atrasado en distintos niveles, pero es un sistema innovador para una constructora y para una inmobiliaria. Entonces, para ellos es un riesgo adicional porque es algo nuevo, es algo innovador. Entonces, yo ahí no estoy tan de acuerdo, y se lo he dicho a Susana, que yo creo que efectivamente quizás no hay que propiciar un sistema constructivo, pero sí hay que reconocer que para impulsar un sistema innovador, y que además sí se debe incentivar la sustentabilidad y la habitabilidad, que es algo que se hace, porque hay que hacer trabajos adicionales, y es lo que tú mencionabas quizás al final, Susana. En otros países donde se han hecho desarrollos ya en altura, en madera, efectivamente hay incentivos públicos para desarrollar la innovación necesaria y absorber esos riesgos adicionales que se tienen cuando hay que hacer esos desarrollos. Eso. Yo voy a meterle la cuchara brevemente, porque no hay nadie más que tenga la palabra pedida, me parece. A ver, yo creo que estoy de acuerdo con Rosemary que el tema del fomento o no y de mejorar la imagen del pino es un problema que se va a discutir en la Comisión de Ecosistema. Segundo, con lo que plantea Matías, el enfoque no es necesariamente el pino, pero hoy día es la especie que tenemos que cumple mejor los requisitos de la estructura en madera. Tanto por dimensiones, por velocidad de crecimiento, por densidad, por características distintas. Yo creo que es hoy día el enfoque, pero eso no quita que tenga que ser, que no pueda tener cabida otra especie maderera, ¿no? Pero por lo tanto nosotros vamos a empujar la construcción en madera en términos genéricos, no la construcción del pino. Y el desarrollo, si ves que hay una comisión específicamente destinada al nativo, esta comisión de construcción probablemente es la que mejor puede entregarle un valor social a la plantación de pino radiata. Que hoy día, claramente ese valor social no está en la producción de celulosa, sino que es el contacto con la construcción en madera y el uso para la construcción en madera lo que está dando validación la poca que tiene a la plantación. Validación social me refiero. Con respecto al
a lo que plantea Susana, yo entiendo y creo que efectivamente las normas y las reglas del juego debiesen ser neutras. No creo que a nivel de norma y a nivel de exigencia sea bueno poner condiciones especiales para la madera. Está súper bien eso. Ahora, eso no quita que después a nivel político puedan venir incentivos de otros lados, de otros ministerios, entendiendo el valor sistémico que tiene el hecho de construir en madera, porque si construyo en madera no solamente estoy haciendo potencialmente una mejor construcción, sino que estoy generando empleo local y estoy generando un impacto grande en la sociedad y no me estoy trayendo el hormigón de China. Es relativamente sencilla la lógica. Difícil de calcular, por cierto, pero por supuesto que pudiera ir por esa línea. Entonces, independiente de los subsidios y las preferencias que tengamos como sociedad por la madera, yo creo que tiene que competir en igualdad de condiciones con los otros materiales. Y entonces los fomentos vendrán desde otros lados, pero no desde la fijación de las reglas. Yo creo que ya estamos cerrando, Carolina. Yo creo que te dije que te iba a entregar el control, pero no lo hice. De ahora en adelante prometo quedarme callado. No, lo que pasa es que los temas que se han levantado son todos interesantes y quizás es bueno dejarlos planteados en una primera sesión, ¿verdad? Cómo de alguna forma fomentamos el uso de la madera y desincentivamos el uso del otro, y para eso también tiene que haber un cambio regulatorio en el tema de la norma estructural, que permita y que incentive, ¿verdad?, el uso de la madera. Ahora, solo para cerrar la idea, Frane, lo que sí yo concuerdo al final de la lectura de lo que planteó Susana es que al terminar el trabajo en conjunto va a haber una estrategia nacional de madera y de Chile como país forestal. Y yo creo que de ahí todos en adelante vamos a poder referenciar esta estrategia para validar las diferentes innovaciones, etc. Y ese es el gran valor que tiene esta comisión finalmente. Y para irnos en el tiempo también, porque ya nos quedan casi 15 minutos, de alguna forma ya se ha dicho acá, pero creemos que lo primero que debiese hacer esta mesa de trabajo debiese partir por trabajar en identificar desde cada uno de los sectores, ¿verdad? Desde el sector de infraestructura pública, de vivienda pública, pero también desde el sector inmobiliario, infraestructura desde el sector privado, cuál debiese ser a futuro esa demanda, ¿verdad? Cuál es la demanda que tenemos en vivienda, en infraestructura, y cuantificar esa demanda para relacionarlo efectivamente con la oferta, ¿verdad? ¿Cuánto vamos a necesitar generar desde la actividad forestal? Por lo tanto, dentro de las 9 sesiones que nos queda, porque efectivamente Cristian lo dijo bastante bien, en total se han sido agendadas para esta mesa de construcción 9 sesiones más. Ya a finales de mayo debemos entregar un informe a la mesa central y a mitad, en 22 de abril más o menos, o esa semana, debiésemos entregar a la Comisión Central un informe que analice y detalle el problema, ¿verdad? El diagnóstico, la brecha, en el cual definamos esta brecha, esta capacidad de cuantificar, de poder extrapolar esa información a las otras mesas también, y luego abocarnos en entender esos estándares de calidad. Yo no sé si puedo compartir pantalla, Matías. Sí, agradecería. ¿No se puede hacer la función de compartir pantalla? Ahora puedes. Ya. Sí, porque creo que es interesante que para esta mesa, al menos desde la Comisión Central y Frane, ya había visualizado un pequeño plan de trabajo a modo general. ¿Están viendo la pantalla que estoy compartiendo? Ya, perfecto. De alguna forma, en esta mesa, a todos que somos más afines, nos resulta más fácil de visualizar cómo pudiésemos trabajar en estas pocas sesiones, 9 sesiones que nos quedan. Entonces tenemos una primera instancia en que debiésemos poder ser capaces de cuantificar esta demanda que se va a requerir en construcción, ya sea de edificación o infraestructura, desde las diferentes entidades que representamos. Ahí queríamos pedir la colaboración a través del estudio de referentes, de bibliografía, pero también de datos
y que ustedes van manejando desde las diferentes instituciones que lideran, podamos llegar ya para la próxima sesión con información que podamos comenzar a digerir y analizar y poder cuantificar esta demanda. El interés es llegar con aproximaciones bastante más claras y concretas de una demanda total desde los diferentes sectores y ámbitos para entregar también este primer feedback a la Comisión Central y al resto de las comisiones de las mesas que ustedes bien entienden que se van trabajando de acuerdo a estos datos que vamos articulando nosotros en base a la demanda. Luego están pensadas las siguientes sesiones, al menos estas 4 sesiones, para que abordemos directamente los problemas, ¿verdad?, los mitos y los estándares de calidad que debe afrontar esta construcción en madera 2.0, ¿verdad? Si efectivamente vamos a promover su uso, tenemos que hacernos cargo de definir claramente temas de problemáticas de fuego, de pudrición, de termitas, de estructuras, ¿verdad? Pueden seguir ahí apareciendo diferentes problemáticas que ya se fueron diciendo, y también de la sobrecarga de calentamiento que se genera en ciertas épocas del año, etc. Y que vayamos delineando cuáles serían esos estándares, esos niveles de calidad para cada uno de estos temas. Ahí debiésemos empalmar con también una entrega de un primer informe de avance hacia la Comisión Central. Y luego vienen las últimas sesiones, en las cuales, ligado con el tema de la industrialización, podamos ver cómo a través de un plan de industrialización de manufactura de la madera, podemos ir haciéndonos cargo de concretar soluciones para estos desafíos, en términos de plazo, ¿verdad? En términos de procesos también, porque sabemos que la industrialización va de la mano de los procesos y cómo planificamos de forma temprana esa industrialización. Cristian nos hablaba del ejemplo de que están integrando Baumax con E2E y nos damos cuenta que si eso no fue planificado de forma anticipada, muchas intenciones podemos tener, pero siguen resultando con muchos sobrecostos. Entonces la idea es que podamos abordar ese tema y algo que ha salido bastante hoy día también en esta mesa, el tema de la capacitación, y no solamente capacitación, pensarlo como los requerimientos en cursos formales o formación técnica, sino mucho de lo que se ha hablado de esa necesidad de desmitificar, de difundir y también de formar al habitante, ¿verdad?, al usuario final, al usuario a pie, el que va a vivir en esa vivienda en madera, al público general de los beneficios de ella, y los beneficios que puede verse en contraposición con otros materiales clásicos de la construcción. De esta forma hemos pensado que se podría planificar el trabajo de las siguientes 9 sesiones, en que metodológicamente cada uno de nosotros va aportando con contenido, con información, con referencias, y también desde el lado de nosotros de coordinación vamos gestionando la invitación tanto de actores nacionales como las empresas, a las cuales sin duda tenemos que invitar a las empresas que están hoy día industrializando en madera, ¿verdad? Tenemos que invitar a las empresas inmobiliarias constructoras que lidian día a día con esas problemáticas, y también a actores internacionales que nos vengan a dar cuenta de ejemplos claros, de lecciones aprendidas, ¿verdad? De la aplicación de proyectos de madera en altura, etc. Y ahí el interés es que cada uno vaya levantando los intereses de quienes quieren invitar, y nosotros, yo por mi parte voy gestionando y apoyando esa actividad. Matías, sí. Francisca tenía pedida la palabra, pero ya estamos en el cierre. No, es que es importante, si no es para decir cosas, es una pregunta nomás. Es que como es para la próxima semana, la cuantificación de la demanda es como la total, para que después nosotros digamos cuánto de eso, y podría ser segregado por pisos, algo así. Exactamente, ya, okay. Exactamente, sí. Ya, perfecto. Ese es el objetivo. Sí, debiésemos llegar a una cuantificación de total, lo que quiere decir que cada uno de nosotros desde su sector
Ustedes tienen muy claro, te escuché, Francisca, hablar sobre el desarrollo actual de vivienda en madera desde el Ministerio de Vivienda. Susana nos va a poder tener quizás números más claros desde la vivienda pública. Nosotros como representantes de los privados, Cristian Vial, ahí del CIM, la Cámara Chilena de Construcción, con Luis Vázquez, quizás vamos a tener números más claros, tanto de vivienda como de infraestructura desde el sector privado y cada uno desde nuestros sectores. Yo creo Sí. que estamos entonces por la reunión de hoy. Matías, ¿quieres cerrar? Sí, quería hacer una consulta que se dio en otras mesas, pero aquí parece que son mucho más expertos, entonces manejan el tema con un lenguaje mucho más acotado, pero en otras reuniones se pidió también un benchmarking para ver cuáles son los líderes hoy en día en sus distintos aspectos, que puedan darnos una referencia de hacia dónde tiene que ir la regulación, hacia dónde tiene que ir la normativa. No sé si en construcción hay referentes, en qué tipo de construcciones hay referentes, y si puede hacerse de alguna forma una línea de base sobre la cual nosotros deberíamos partir, porque eso para ustedes puede quedar muy claro, pero después lo tenemos que transmitir a los senadores y necesitamos esa como piso para empezar a usar el mismo lenguaje. Eso es una cosa, y lo otro, mi pregunta es si dentro de estos sectores hay algo que no les parece, si hay alguno que esté faltando. Entiendo que está el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, está el sector público en general representado, el Ministerio de El Ministerio de las Públicas quizá debiera estar. Estaba en la lista original. Estaba invitado, sí. Sí, estaba invitado. Obras Públicas no Insistir. estuvo hoy día. Y Lo importante. pública debería estar también, porque compra Sí. pública quien diseña qué tipo de elementos requiere cada uno de los y cómo se ponderan, ¿sabes? Por ahí se Sí. mencionó de que no hay un criterio para diferenciar por qué privilegiar la madera a otros elementos, si es que se debe privilegiar y por qué. Eso creo que son insumos que debe dar esta mesa, ¿sabes? Sí, es importante que esté obras públicas y o si no, en su defecto, educación, que también pudiese desarrollar bastante infraestructura en educación. Y solo para complementar el tema normativo, a mi parecer existen estudios, hay el último que sacó a finales del año pasado el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? No, el Banco Mundial, perdón, en que sí hace un análisis en detalle de los marcos regulatorios y normativos de la construcción, ¿ya? Entrega alineamientos bastante claros y se apega a lo que nos comenta Susana, más que no es que exista un límite, una restricción clara de temas normativos, sino que en comparación con el comportamiento del hormigón, efectivamente en términos estructurales el hormigón responde bastante mejor a los requerimientos actuales de la normativa. Por lo tanto, yo creo que a diferencia de otros grupos, no sé, y ahí es interesante escucharlo a todos, tenemos de base varios estudios que podemos tomar de referencia y que son bastante frescos en el tiempo, salieron hace un par de meses atrás. Si eso lo pueden ir mandando, no sé si aquí, Fran, lo mencionaste, el tema de agendar un grupo de WhatsApp para que vaya circulando la información de manera más oportuna, cosa que lleguemos a la próxima comisión con una base más o menos común todos los que estamos participando. Sí, yo no sé si puedo tomar la iniciativa personal, pero de crear también una carpeta Drive, porque en algún momento vamos a tener que empezar a compartir también un documento editable y el WhatsApp no nos va a permitir esas revisiones. Entonces yo sí, no sé si eso lo vemos con ustedes directamente, Matías, desde el Senado, o lo puedo ver yo particularmente y tener aquí, compartir una carpeta con participantes. Conversémoslo más adelante porque como esta es una de 4 mesas, es un archivo mucho más grande y también queremos hacer que la gente que está trabajando en temas ecosistémicos pueda ver lo que están viendo ustedes y viceversa. Así que me parece. Un poco para coordinar eso. Y las sesiones serían todos los viernes a esta misma hora, ¿verdad? De estas próximas 9 sesiones. Por lo tanto, tenemos que organizarnos con el almuerzo del viernes, queridos. Es que es por un tema de logística. Este es el mismo vínculo que nosotros utilizamos para otras comisiones y muchos tenemos que estar en todas las comisiones para ir viendo cómo va el avance. Entonces, necesitamos este espacio bien cerrado, ¿verdad? Si hay alguien que esté muy complicado con esto, nosotros podríamos proponer un cambio de horario, pero tendríamos que ajustarlas con todas las comisiones para que no se traslapen. Y eso igual podríamos ir viéndolo por el tema de WhatsApp.
que es más rápido. Y son temas de coordinación nomás. Excelente. Entonces, si ya vamos a tener el WhatsApp para todas esas otras preguntas, nos queda nada más que agradecer el compromiso de todos los que estamos acá. Sabemos que, y creo que tenemos bastantes esperanzas puestas en que va a salir un documento potente, una estrategia nacional, que sin duda nos va a lograr instrumentalizar y concretar todos aquellos desafíos que cada uno de nosotros trabaja día a día. Ok, gracias. Gracias a Muchas todos. gracias. Nos vemos el Muchas viernes. gracias a todos. Nos vemos en el WhatsApp. Hasta el próximo viernes. Nos vemos. Que tengan buen fin de Chao, semana, que bien. descansen. Vente. Chao.